Organización de la Viña y el Vino es, sin lugar a dudas, el organismo internacional de referencia para el sector del vino y la viticultura. En España somos plenamente conscientes de la contribución de la OIV para el desarrollo del sector, al haber trabajado en áreas de enorme importancia. Ha sido clave en la protección del consumidor, en garantizar la autenticidad de los productos o en favorecer la armonización de la normativa internacional, y son solo algunos ejemplos. Como país fundador, desde la delegación española, hemos sido muy activos a lo largo de los años en los distintos comités y grupos de expertos. Por eso creemos en que la OIV juega un papel esencial para el desarrollo sostenible del sector vitivinícola a futuro, y más lógicamente en un contexto cada vez más globalizado y en un sector de gran vocación internacional. Pau Roca es un candidato solvente y preparado para la dirección general de la OIV. Pau Roca ha desarrollado una larga carrera profesional con más de 25 años de experiencia dedicados al sector del vino. Esa experiencia le da conocimientos profundos tanto de la situación vitivinícola internacional como del funcionamiento de la propia organización. El candidato español tiene además una sólida formación científica de base, y esto es un activo muy importante para reforzar la OIV como organismo de referencia científico-técnico. Esto daría a la organización la base de solvencia y rigor necesaria para los grandes retos que tendrá que afrontar el sector en los próximos años. On est dans un monde qui bouge, un monde qui évolue, et même le monde du vin s'est transformé ces 50 dernières années. Hier, on produisait du vin dans un pays et il était consommé dans ce pays. Aujourd'hui, le vin circule et cette mondialisation va en grandissant. Aujourd'hui, il y a plus de 40% du vin qui traverse une frontière, ce qui représente une valeur de 28 milliards d'euros, alors qu'il y a 15 ans, cette valeur n'était que de 12 milliards d'euros. Et on peut penser que dans 10-15 ans, cette valeur va encore doubler. D'où l'importance du rôle de l'Office international de la vigne et du vin, qui est là pour mettre des normes sur comment fait-on le vin, sur les normes analytiques pour éviter les barrières non tarifaires au passage d'une frontière. Et ce rôle-là, plus l'internationalisation va grandir, plus ce rôle devient clé et important pour l'industrie européenne. Et donc, pour ce faire, il faut qu'elle soit une personne qui connaisse parfaitement, si vous voulez, l'économie du vin, la chaîne de valeur du vin, et qui connaisse bien l'industrie du vin. Et c'est pour ça que, pour moi, que Pau Roca est le candidat tout désigné au niveau de l'Europe. Para la viticultura mundial, realmente el cambio climático es la amenaza más grande que hemos tenido en los últimos 12.000 años, ¿no? Es algo que nos afecta mucho desde ya, porque las temperaturas han subido casi 1,2 grados en los últimos 60-70 años, y lo peor es que todavía, hasta el final del siglo, las temperaturas pueden seguir aumentando. Y claro, resulta que la vid es la planta más sensible a los cambios de temperatura. Por lo tanto, un nuevo escenario con temperaturas más altas nos va a causar graves problemas y puede ser una amenaza muy grande para toda la viticultura, la europea, pero también la viticultura mundial. La OIV tiene ya una larga historia en temas científicos. Es la organización mundial que coordina todos los avances, todos los tratamientos del vino, todas las analíticas, sobre todo a nivel mundial, y lo coordina para que entre todos los estados haya un común denominador, ¿no? Por eso necesita, en este cargo de director general, necesita una persona con un perfil científico-técnico muy adecuado. Y en el caso del candidato español, yo lo conozco desde hace muchos años, tiene estos conocimientos, los ha practicado en la Federación del Vino de España a lo largo de estos últimos por lo menos 7 u 8 años. Por lo tanto, creo que la persona que puede, en este caso, representar muy bien a España y tener este papel a nivel mundial para coordinar y avanzar en estos esfuerzos destinados a mitigar los efectos del cambio climático.
OIV is an international organization which safeguards the interests of consumers in terms of health and safety. At Wine in Moderation, an OIV observer, we look to do this in two ways. The first is training and education of professionals who are in contact with consumers, and the second is the use of science-based consumption guidelines which are internationally recognized and can serve as a reference to legislators in health policies. Public health policies today are part of many standards, and in a sector such as the wine sector, highly regulated, we must be aware of this and be socially responsible, but also ensure that the policies that are made will work towards the social sustainability of the sector. The Spanish candidate is very aware of this, as the Spanish Wine Federation has been an active part of Wine in Moderation. And I think this experience is a very important asset for an OIV of the future. Après plus de 25 ans dans le secteur du vin, avec une expérience surtout des relations avec les administrations publiques et les institutions européennes, je constate qu'à cause de la structure économique de la filière, la tutelle publique est incontournable, de différentes intensités selon les pays. Il est donc nécessaire, et encore plus face au futur, que ce tissu de relations soit de nature intergouvernementale. Ceci est un atout exceptionnel que ceux qui siègent à l'OIV soient les gouvernements avec un objectif unique, la vigne et le vin, donne une capacité formidable au service du secteur vitivinicole mondial. International commerce is in continuous progress. Therefore, it is a need to have and enhance the role of a reference organization that provides knowledge for a level playing field for trade for all wine products. In the OIV, we need to contribute for a sustainable growth in the social aspects, in the environmental aspects, and in the economic activity. So we have to work in positioning our sector in the paradigm of sustainability. We also have to increase the number of governments as members of OIV and the scientific institutions that participate in the expert groups. A revision of the working methods with new tools of communication and information technology may be needed if we want to have a flexible and at the same time credible organization in order to deliver results. Voy a trabajar para reforzar el posicionamiento internacional de la organización, poniendo en relieve su carácter científico-técnico, garantizando su fundamento científico y posibilitando la creación de resoluciones válidas para todo el sector. Asimismo, tanto mi labor desde la dirección como el de toda la organización debe enfocarse en construir una OIV cada vez más sólida, más unida y más comprometida con el desarrollo y crecimiento de todo el sector de la vid y del vino. Juntos cosecharemos un sector sostenible.